Y ya está conmigo el escritor Nicolás Márquez. Bienvenido. Diego, qué gusto, qué alegría reencontrarme contigo. Gracias. Sí, igual, siempre un placer. Y vamos a hablar desde luego de tu nuevo texto, Ídolos con pies de barro. Imposible no comenzar comentándote algo de coyuntura, ¿no? Sí. Tu reacción a la elección de Keiko Fujimori en nuestro país. Bueno, fue tremendamente de regocijo, de júbilo. Yo siempre fui un reivindicador de Fujimori, de su padre, contra viento y marea. Suene políticamente incorrecto, hubo errores, hubo excesos, hubo hechos que no los voy a defender porque no. Pero, a ver, se pacificó a Perú, se combatió al terrorismo, se combatió a la izquierda criminal. Y se dio una economía de mercado que le generó a Perú estabilidad económica, prosperidad económica, le dio un envión enorme. Me parece que la influencia de Vargas Llosa, con su resentimiento por no haber podido ser presidente, le hizo daño a su reputación, pero la historia lo va a colocar en su lugar, y que su hija haya ganó el apellido. Y eso es de alguna manera políticamente una reivindicación. Sí. Y es una mujer moderna, me parece, de ideas muy alineadas con esta corriente que se viene dando en América Latina, ¿no? De eso quería hablar también. Ella no es, hay que decirlo, de una derecha dura, claro, firme. No es como de la Espriella o Kast, por ejemplo. Pero de alguna manera sí simboliza la gravitación hacia la derecha que hay en esta región y en el mundo. Sí. Hay que decirlo. Sobre todo en la región, ¿no? En la región. Sobre todo. Y ha habido una visita reciente del vicepresidente Lucho Galarreta a la Casa Rosada, ha estado con Santiago Caputo, y parece ser que hay una voluntad de trabajar conjuntamente, específicamente con Argentina. ¿Eso bueno. ¿Qué te parece? Pepe, que me parece fantástico, porque tenemos que arrinconar. Si la izquierda trabaja en conjunto, porque la izquierda es internacionalista. Y entonces tienen el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, toda la vida tuvieron las mismas, se han apoyado entre sí. ¿Acaso Hugo Chávez no financió acá mismo a sus candidatos de izquierda como Ollanta Humala? ¿No hacía lo mismo Maduro? En toda la región se apoyaban en sus guerrillas, en sus milicias, en su financiación. Bueno, nosotros tenemos un enemigo que opera organizado. Milei dice que al mal organizado solo le puede ganar el bien organizado. Y yo creo que nosotros representamos eso, así que me parece genial que pueda haber una alianza continental en ese sentido, dentro de la cual ojalá se sume Brasil. Milei, ¿cómo lo ves? Muy bien, muy bien. ¿Sientes que está haciendo un buen gobierno? ¿Qué nota le pondrías a su gobierno hoy? Creo que ha cometido errores políticos, como por ejemplo sostener a algunos funcionarios que debieron haber sido apartados del cargo mucho antes, pero la dirección cultural es claramente anti-woke, y la dirección económica es muy pro libre mercado, y la política internacional también me parece que le dio muchos beneficios a la Argentina. No me gusta ponerle 10 a un gobierno, porque 10 es la perfección total, no hay nada que corregir. Pero entre un 8 y un 9, según las circunstancias, está. Yo estoy muy satisfecho. Las reformas económicas, sobre todo las de carácter liberal en lo económico, sí, ¿esas cómo están yendo? Porque hay un sector que dice que no está fluyendo, no porque la estén pasando mal en la transición, sino por la capacidad de poder efectivamente hacerlas. Bueno, pero eso efectivamente es así, pero no es responsabilidad de Milei. Los dos primeros, Argentina tiene, a diferencia de Perú, elecciones de medio término. Los 2 primeros años Milei tuvo 37 diputados sobre 256. A ver, para sacar una ley, ¿sabés lo que era? Y la Cámara de Senadores tenía 7 por sobre 64. Recién en octubre del año pasado, con los diputados que asumieron en diciembre, hace 6 meses, y senadores que asumieron en diciembre, tenemos 20 senadores y casi 100 diputados. Ya un Congreso mucho más amable, con mayor capacidad de negociación para sacar leyes, que tampoco son con la pureza que Milei quiere, sino las que se pueden. Pero recién ahora las reformas empiezan a apurarse. Los 2 primeros años era sobrevivir a que no te hagan un golpe de Estado, un juicio político. Ten en cuenta que de las 24 provincias de Argentina, ni una gobierna Milei, porque Milei
Recién en el año que viene se van a renovar esas. O sea, es un gobierno tan nuevo, no tenía partido político cuando llegó a presidente. Entonces es indispensable un segundo mandato, y con 8 años de Milei yo creo que la Argentina va a estar irreconocible. O sea, se va a reelegir, ¿crees tú? Bueno, el año que viene hay elecciones y es Milei contra el pasado. Claro. Si el argentino, a pesar de que la está pasando mal, ¿El argentino o Milei? No, a ver, la transición ha sido tremenda, había que frenar un sistema, desregular el Estado, achicarlo, eso genera mucha gente que queda sin trabajo, que antes era un trabajo superfluo, pero tenía digamos, vos necesitas suplir eso con una lluvia de inversiones, y vos sos un inversor y decís voy a invertir en la Argentina, pero si el año que viene no gana Milei y vuelve el kirchnerismo, entonces yo creo que recién con un triunfo que ratifique y consolide el rumbo y le dé previsibilidad, ahí va a haber una lluvia de inversiones muy superior, y ahí ya la Argentina va a tener el despegue. Los primeros 4 años para mí son de reacomodamiento y saneamiento del Estado, y los siguientes es para recoger los frutos. Que es desarticular un aparato de décadas, ¿no? Décadas y décadas. Es un cáncer. Vos calculás que hay un ministerio que se llama Ministerio de Desregulación, solamente limitado o circunscripto a desregular normas de la vida en sociedad, de los contratos, de la vida comercial. Imagínate que haya un ministerio dedicado a eso, la cantidad de leyes, reglamentos y disposiciones estatales para hacer una mínima transacción de una provincia a otra. Éramos un país socialista, somos todavía un país socialista que está transitando hacia la libertad. Exacto. Hay un tema que llama mucho la atención. Quiero saber qué opinas. Esta cercanía que tiene Milei con Israel. Sí. Es muy criticado por un sector de la prensa. Sí. Nunca lo he visto antes. ¿Dónde radica esa cercanía que le está valiendo anticuerpos al presidente Milei? Bueno, primero que Milei tiene una cercanía espiritual. Si bien él es... Previa. Sí. O sea, él... Primero, los imbéciles, y no tengo otra palabra para calificarlos, que tildan a Milei de traidor por su cercanía con Israel, no le pueden atribuir traición alguna, porque esto lo prometió Milei en campaña, y dijo que si llegaba a ser presidente, el primer país que iba a visitar iba a ser Israel, y que iba a cambiar la embajada a Jerusalén. O sea, no hay traición alguna. En todo caso, lo que le pueden criticar a Milei es cumplir aquello que se comprometió en campaña. O sea, no hay posibilidad de atacarlo por ese lado. En todo caso, podés no estar de acuerdo, pero no atribuirle que no hizo aquello que se comprometió a hacer. Segundo, él tiene una alianza con Estados Unidos. Israel es de alguna u otra manera una porción de Estados Unidos en Medio Oriente. Es la civilización occidental en Medio Oriente. Del otro lado vos tenés a Palestina, tenés a Hamás. Y además, cuando dicen no, está comprometiendo a la Argentina en una guerra que no es nuestra. Mentira. Irán puso en la década del 90 2 bombas en la embajada de Israel, en la embajada en la AMIA y en otras organizaciones judías, pero argentinas, donde murieron 100 y pico de personas. Entonces, ya Irán agredió a la Argentina como potencia extranjera. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poner del lado de Israel? Y además, los enemigos de Israel, ¿quiénes son? Son gente que vive en la Sharia, es decir, en un lugar donde la mujer desde que nace le cortan el clítoris para que no tenga goce sexual, que vive encapuchada, que si es considerada adúltera la apedrean públicamente, donde además sienten que todo cristiano debe ser masacrado y exterminado, matan cristianos. Vos en Israel, Diego Acuña, podría ser Diego Acuña, tener tu espacio, tu programa y decir exactamente lo mismo que dices acá. ¿Podrías hacer lo mismo en Irán? El otro día una cantante pop, por haber cantado una canción sin la capucha obligatoria, ahora se va a comer 74 latigazos. ¿De qué lado hay que estar? ¿Hace falta explicar demasiado? Y además, esta alianza le permitió a Argentina, cuando le quisieron hacer un golpe de Estado a Milei, que Estados Unidos ponga un swap, compre plata argentina con los desacreditada que está por el equivalente a 20.000 millones de dólares, que ya se lo devolvimos, pero permitió estabilizar la economía en ese momento. Y luego
por una estatización muy mal hecha por el kirchnerismo, teníamos una sanción de 18.000 millones de dólares en 2 sentencias por la justicia norteamericana, y con Trump, seguramente con motivo y ocasión de esta alianza, de esta simbiosis, la jurisprudencia norteamericana cambió y la Corte falló en favor de Argentina y nos ahorramos 18.000 millones de dólares de deuda, cuando tenemos apenas 40.000 millones de dólares de reservas. Entonces, no es que es un perrito faldero que corre detrás de... No, Argentina se beneficia con la alianza, tiene beneficios concretos. ¿O acaso los hubiésemos obtenido aliándonos con los iraníes? ¿Con qué potencias quieren que hagamos alianzas? ¿Y quiénes son los que defienden a Irán? Si no es Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa. A mí me sorprende la crítica. Pero descartas una alianza de corte entreguista. Para los que dicen que está entregando a Argentina. Desde que yo nací, que hay lunáticos que creen que los judíos van a conquistar la Patagonia. Desde que yo nací, que esas teorías extraterrestres... ¿Eso tiene mucho tiempo? ¿Eso? ¡Puf! Vos pones Plan Andinia, así, y hay libros. Sí, Plan Andinia. Bueno, ese es el plan en la cordillera de los Andes. Que los judíos quieren tomar, o la cordillera de los Andes, o la Patagonia. Bueno, todo eso tiene es de tiempos inmemoriales. Yo era muy chiquito y ya escuchaba esos delirios. Okay, entonces no es algo que te preocupa ni que ves con algún grado de suspicacia. En absoluto. La relación Argentina. En absoluto. Ok. Vamos a tu libro. Ídolos con pies de barro, que se presenta mañana, hay que decir, una feria del libro. Y hay que ir más, sobre todo por la entidad y la envergadura del presentador. Ya he comentado yo que me ha pedido gentilmente Nico que yo le presente el libro mañana al mediodía en el auditorio del BBVA de la FIL, en el centro de convenciones del Jockey Plaza. Estaremos ahí presentando este texto. Cuéntame de la motivación detrás. Es bastante autoexplicatorio con el título y con las fotos de los 8 personajes que aquí abordas, ¿no? Sí. Pero cuéntame un poco antes de hacer unas preguntas un poco más específicas. Sí. No, a ver, a mí me parece que la izquierda no puede demostrar, exhibir ni exponer ningún... Está el flyer en pantalla, por si acaso. Ahí está el flyer para la Feria del Libro. Sí, mañana. Que vaya todo el mundo, que vamos a estar allí con la gente. La realidad es que la izquierda no puede exhibir un solo modelo exitoso, ni en América, ni en Asia, ni en África, ni en Europa. Cada vez que gobernó fue una catástrofe, incluso a veces catástrofes en vidas o en pobreza y hambrunas. Y al no poder exhibir nada de eso, la izquierda se refugia en fabricar campeones de fantasía, mitos, fetiches de cartulina o ídolos de pie de barro, como dice el libro. Entonces, dentro de ello, y como la batalla cultural la banca todos los aspectos y todos los campos, el arte, el deporte, la guerrilla, la religión, la política, práctica, símbolos que impactan en la emocionalidad y que son levantadas como pancartas en las marchas walk. ¿Quiénes son? Vamos a hablar de todos y cada uno de ellos, de los principales. Había espacio en un libro de tamaño razonable para hacer 8 buenas biografías y costó trabajo escoger a los personajes correctos. Me imagino el backlash de críticas que te deben estar viviendo o que te llevan a llover por haber puesto a Maradona aquí, ¿no? Perú es el primer país que sale recién en octubre salen todos los demás países de la región. Así que, sí, bueno, pero que lean el capítulo y después me digan qué digo que no sea cierto. Ese es el punto. Porque me van a atacar, sí, pero ¿leíste lo que puse? Y en todo caso, lo que puse no es cierto. El documento que cito a pie de página para respaldarme es falso. Uh-huh. Y eso no lo van a poder hacer, ¿eh? Sí. Están los 8 personajes, los quiero leer para que sepan de qué va el libro. ¿Quiénes se abordan acá? Frida Kahlo, el Che Guevara, Diego Maradona, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, sí. Hugo Chávez, Michel Foucault, el único no hispanohablante del Exacto, libro. Pero tiene tanta influencia en las universidades de América Latina que yo creí que era necesario. Salvador Allende y por último Eva Perón. El orden no tiene nada que ver, ¿no? Sí, digamos, fue puesto así cuando se diseñó la tapa y dije, bueno,
Pongámoslos tal cual. Ahora, yo tengo algunas preguntas específicas de algunos de los personajes. Quiere decir, están en coincidencia con la tapa, pero no es un orden de importancia. Exacto, a eso voy. A eso, no, sí. Claro. Sí. Frida Kahlo, yo no conocía mucho de su vida personal. Leyendo su capítulo, me llama la atención que el padre, el fotógrafo Wilhelm Kahlo, trabajó bajo Porfirio Díaz. Sí. Las 30 años del gobierno de Porfirio Díaz. Tuvo una vida acomodada. Sí. Trabajaba para él, se dedicaba a retratar y fotografiar el arte mexicano al servicio de un gobierno conservador, dictatorial. Ya, y la madre respetaba las costumbres de tradición hispana. Era muy católica, muy devota. Entonces, ¿cómo surge esta figura de la bolenga, ¿no? De esta, no sé, nativa, mexicana, salvaje? Bueno, eso es un invento de los panegiristas de Frida Kahlo. Frida Kahlo, por empezar, tenía sangre alemana y sangre hispana. Hablaba 3 idiomas: español, alemán e inglés. No conocía un solo idioma aborigen. Sí. Fue educada en los mejores colegios de México. Inclusive esa ceja uniforme que tenía, era un símbolo de las aristocracias de la época, porque las mujeres europeas tienen un vello mayor que las mujeres amerindias. Era para diferenciarse racialmente de las mujeres consideradas inferiores. O sea, un símbolo clasista. Sí, exactamente. Las mujeres de cierto nivel se dejaban el vello como para tener una diferenciación racial. No es un acto de rebeldía como te vende la izquierda. Y por otra parte, repito, nunca se ocupó ella de... Y además su ideología era marxista, es decir, adhería no a, digamos, algún cacique maya, adhería a un judío alemán como Carlos Marx. Sus grandes ídolos que ella pintó fueron Mao Zedong, un chino, fueron Lenin, un ruso, fueron Marx, un alemán. Es decir, sus grandes ídolos, y Stalin, además un genocida de proporciones. ¿Qué tiene de autóctono? ¿Qué tiene de ¿Qué tiene de mexicano Frida Kahlo? Sí. Y a partir de ahí, ¿qué tiene de liberador cuando se casó con un psicópata como Diego Rivera, que la sostenía y la mantenía gracias a los dólares de las pinturas que hacía en Nueva York y en Manhattan, trabajando para la Ford Company y para los Rockefeller, y con esos dólares tenía una vida súper acomodada y una mansión en México que es tan grande que para conocerla hoy es un museo, hay que pagar entrada? La ponen como un ícono de liberación indígena. Pues es insólito. O sea, ni político, porque vivía de dólares imperialistas. Por supuesto. De dólares del imperio, una vida acomodada. Ni ícono del feminismo, porque era profundamente infeliz y a merced de un sistema machista que la mantenía. La mantenía. Totalmente. Sí, tanto es así que su patriarca y marido, y mecenas, porque ella no tenía ingresos, en un momento determinado se produce un divorcio transitorio. Porque él, que era un mujeriego, ella también, hacía de las suyas todo el tiempo, era bisexual, ninfómana. También era mujeriega. Era bisexual, claro, digamos, indistintamente por su lecho, era un peregrinar muy ajetreado, sí, los dos. Pero cuando ella se produce un gran dolor de ella cuando su marido la engaña con la hermana de Frida Kahlo, Cristina Kahlo. Y en ese interín se divorcian y ella no tenía ingresos. Entonces le pide al Estado que le dé una ayuda. No tenía ninguna capacidad para crear. No era una gran pintora. Nunca estudió pintura. Le dieron un cargo como profesora de pintura y tenía 22 alumnos. De los 22 alumnos, 18 huyeron despavoridos. Le quedaron 4 que la conocían porque todos estaban afiliados al Partido Comunista Mexicano. Y ellos decían, tengo los testimonios, no tenía la menor idea, no tenía ninguna técnica para instruirnos. Nos daba entusiasmo, nada más. Sí. Ahora, hoy un millonario frívolo compra un cuadro de Frida Kahlo por $50 millones. Sí, lo vi. Pero no por lo que vale su pintura, sino por lo que su figura ha sido
vendida por el marketing de izquierda, que la pone como un personaje, como un fetiche del feminismo en las marchas woke, ¿no? Como todo construido. Por supuesto, ni indigenista, una mujer sometida, una mujer doblegada, una mujer puramente infeliz, intoxicada por las drogas y el alcohol a punto tal que murió a los 46 años. Y que en vida fue un fracaso como artista, porque solamente tuvo 3 exposiciones de arte en toda su vida. Una se la organizó el marido en Nueva York, que tenía contactos, vendió 12 cuadros nada más. Otra la organizó ella en Francia, vendió 2 cuadros, un fracaso vergonzoso. Y la última, antes de morir, la hacen sus fieles en México. La única vez que en su país tiene una exposición de cuadros. Pero ya postrada ella. Ya postrada. Sí, precisamente porque se estaba por morir, en señal de afecto, sus amigos le hicieron una... Claro. Y allí se cantó la marcha soviética, que era la internacional, sí. La internacional comunista, con el puño izquierdo en alto, ¿no? Hay una porción que quiero leer, cambiando de personaje, sí, a Allende. Salvador Allende es un personaje altamente relevante, considero yo, para el Perú en el contexto de la batalla cultural. Sí. Hace no muchos años, en 2022 creo que ha sido, el entonces presidente proclamado Pedro Castillo fue a Santiago y le puso una corona de flores a Salvador Allende. Sí. Pero hay previo a la etapa de... Esto es muy útil también. Todos los episodios están diseñados de manera que hay una conclusión corta al fin, que es lo que recoge cada capítulo, ¿no? Pero en un momento te refieres a una falsa dicotomía y dices lo siguiente en relación a Allende y claramente a Pinochet, ¿no? Consideramos importante hacer una necesaria distinción. No apoyar el alzamiento militar implicaba convalidar la dictadura comunista de Allende. Vale decir que quien no suscribió el alzamiento castrense, un sector muy minoritario de los chilenos, era por ende partidario del continuismo de la dictadura depuesta. Por lo tanto, acá no se trata de una dicotomía entre golpistas y demócratas. Esa falsa división es parte constitutiva de la reescritura embustera de la historia, siempre presta a favorecer a sus endebles mártires de Arenas. Sí. De eso me gustaría que puedas hablar porque es importante, y acá ha sucedido eso. Bueno, el gobierno de Allende, cuando llega al poder de una manera muy curiosa, sacó apenas el 34% de los votos y hubo toda una componenda, se consagra legítimamente, pero como se sabía que desde el año 61 era un agente de la KGB, ya había estado haciendo confabulaciones en La Habana con Fidel Castro y el Che Guevara, y además él se había proclamado marxista-leninista, y además la campaña de la Unidad Popular en el 70 fue financiada por $600 millones de dólares soviéticos. Le hicieron firmar un acta de garantías donde él se comprometía a respetar la ley, algo ridículo. Hay que hacerle llenar esto adicionalmente, se supone que sí, se supone que era un demócrata y que con eso le iban a dar, entonces sí, si se comprometía le iban a dar el poder, le iban a dar el rol de presidente. Bueno, firma eso y después en un reportaje famoso que está en YouTube que le hace Regis Debray, dice, era necesario firmar eso y nosotros queremos llegar al poder por cualquier manera, después gobernábamos por nuestra cuenta. ¿Y cómo gobernó? Fidel Castro fue un mes entero a Chile a dirigir la revolución. Tanto el GAP, que era toda su guardia personal, estaba compuesta por cubanos, el MIR, que era la guerrilla terrorista de Allende, dirigida por su sobrino, Salvador Pascal Allende, era el brazo de choque de confiscaciones, de muertes a los opositores. Se cerraron los diarios, se cerraron los diarios, se confiscaron 7.000 latifundios. Una revolución brutal. Se podía comer con libreta de racionamiento y se fue por todo el tiempo por fuera de la Constitución con organizaciones de choque, y además había entre cubanos y de la órbita soviética, búlgaros, de Alemania comunista, etcétera, había 20.000 guerrilleros con armamentos extraídos desde la Unión Soviética por intermedio del general Prats, que era el militar, digamos, de Allende. Entonces se estaba edificando una construcción totalitaria y muy agobiante y empobrecedora, hasta que llegó un momento en el cual se produce 3 hechos institucionales. El Congreso de la Nación, en agosto.
la Corte Suprema de la Nación y la Contraloría General de la Nación, Chile tiene un sistema de 4 poderes, no 3, digamos, como el republicanismo tradicional, determinaron la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad del gobierno de Allende y le dieron la orden a las Fuerzas Armadas a deponerlo. Y eso fue lo que pasó. Y las Fuerzas Armadas se comunican con Allende 4 veces antes de bombardear la Casa de Gobierno, ofreciéndole un helicóptero para ir de allí a tomar un avión al país de su apetencia. Eso hace toda la familia de Allende, que se va a Cuba. Y él no quiso y se quedó con su amante, que era su secretaria personal, le decían la Payita, se suicida con una AK-47 que le regala Fidel Castro. ¿Se suicida con el arma misma que le regala? Sí, coloca la culata del arma en un sillón, la pone en el mentón y vuela con un casco. Sí. Y todos los que estaban allí adentro eran cubanos que estaban peleando contra las fuerzas militares que se alzaron. Pero me llama la atención lo siguiente, fíjate que cuando capturan a Maduro, las fuerzas norteamericanas, mueren un montón de cubanos. ¿Qué hacen cubanos en Venezuela? ¿Qué hacen cubanos en Venezuela? En el enemigo más íntimo, ¿no? Los que murieron en el alzamiento de Pinochet a la Casa de la Moneda eran guerrilleros cubanos. Fíjate vos, fue el primer Hugo Chávez de la historia. O sea, Chile hubiera sido Cuba. Hubiera sido, era algo parecido al socialismo del siglo XXI, es decir, llegás por una vía legítima y desde la legitimidad vas edificando un totalitarismo, o sea, te vas apartando de la ley y de la legitimidad para edificar desde ahí, porque Fidel Castro llegó por la fuerza. Allende no, Allende llegó al estilo Nicolás Maduro, al estilo Chávez. Entonces hubiese sido el primer Chávez. Llega por una vía razonable, y desde ahí empieza a edificar con los cubanos, con toda la inteligencia, con Fidel Castro y con todo eso, y va edificando un sistema en donde, bueno, un sistema de inspiración totalitaria marxista en el contexto de la Guerra Fría. Pero esta dicotomía que listas acá entre golpistas y demócratas que en el tiempo ha surgido, esa falsa división se utiliza mucho por el progresismo ahora. Sí. Si tú dices algo que sea favorable, por ejemplo, a Pinochet, eres también un golpista, te gustan las dictaduras, pero me parece interesante que lo sitúes en el contexto del tiempo. Sí, pero hay cosas que no están en el capítulo porque Pinochet no es un personaje del libro, pero yo estudié mucho la historia chilena. Cuando se produce el pronunciamiento de Pinochet, es verdad, fue un gobierno de facto durante los primeros 5 años, pero en el año 78 llamó a elecciones y ganó con el 70%. Y en el 80 llamó a otra elección constitucional, dentro de la cual se plebiscitaba su mandato por 8 años más y sacó el 65% de los votos. Y al fin de los 80 vuelve a elecciones, las pierde. Ese fue su error, ¿no? Las pierde y entrega el poder. Entonces, a ver, yo te diría lo siguiente. Acá hay que ver los procesos no como una foto, sino como un tránsito. Allende llega por la vía democrática y desde la democracia va hacia el totalitarismo. Pinochet llega por la fuerza y desde la fuerza democratiza las instituciones con una constitución moderna con elecciones y se va perdiendo una elección. O sea, el proceso es hacia un rumbo y el proceso de Allende parte de un rumbo legítimo y él se coloca en la ilegitimidad. O sea, en los 70 hubieron 2 plebiscitos. Uno en el 78, otro en el 80 y luego el último a fin de los 80 donde pierde Pinochet. Sí, y el del 78 era para su permanencia también. Sí, exactamente. Prolongar su... Exactamente, por sí o por no. Ganó. Por el 70%. Y el del 80 también. Con el 65%. Que además incluía una reforma constitucional y además le ponía límite a su mandato de 8 años para completar las reformas. Y después iba a haber otro llamado a elecciones. Ahí perdió y entregó el poder. Hay unos cálculos muy interesantes que en este capítulo incluyes, que es la gente que murió, que nunca se oye de eso, ¿no? Sí. Sin embargo, la gente que murió con Pinochet siempre son los primeros que te sacan, los muertos de Pinochet. Sí. Están todos debidamente
contados acá, ¿no? Sí. Ahora, durante el gobierno de Allende. Toda la gente que murió. Toda la gente que mataron, periodistas, políticos, claro. Hasta mataron a un ex vicepresidente. Sí. Las milicias de Allende, Pérez Ujovic. Sí. Y Allende los indultó a los guerrilleros. O sea, hay un indulto donde estaba su sobrino también. Porque las guerrillas venían desde antes de la época del gobierno de la democracia cristiana, previo a Allende. Nosotros como católicos, llama la atención, ¿no? Es fuerte ver ahí a un ex Santo Padre. Sí. Sí. ¿Fue difícil? O sea, porque uno puede tener una opinión que fugaz la das y todo, pero escribir un texto sobre alguien que ha liderado la Iglesia Católica, sí, fue difícil. O sea, ¿por qué decidiste incluir al Papa Francisco? Porque me parece que también hay muchos, dentro de la batalla cultural, hay muchos ambientes donde se está dando, en el colegio, en la televisión, en las redes, en el streaming, en el periodismo, en el deporte. Por eso está Maradona ahí también. De hecho, en Argentina está dividido. Los que odian a Messi, que son los kirchneristas, lo quieren a Maradona. O sea, hasta en los deportes de masas también hay una división. En el Mundial hubo un espectáculo woke con Julieta Venegas que fue una vergüenza. Bueno, la ideología está en todos lados. Sí. Y digo, ¿y por qué no meter con lo que ha pasado en la Iglesia Católica? Si la Iglesia Católica tuvo un papa cuya legitimidad yo pongo en duda, desde el punto de vista del derecho canónico y desde el punto de vista por ejemplo, hay un decreto del Santo Oficio que excomulga ipso iure et facto, o sea, de pleno derecho y acto, a todo aquel que directa o indirectamente contribuya con la causa comunista. Vamos a ver entonces qué hizo Bergoglio. Además de decir que los comunistas y que los marxistas y los cristianos tienen que marchar unidos porque son la misma cosa, y que los verdaderos cristianos piensan como marxistas y viceversa, y que el Sermón de la Montaña es igual al manifiesto comunista, y no solamente dijo eso, después habló de la unión entre Juan Pablo II y Fidel Castro antes de llegar a ser papa, pero luego se reunió con todos ellos. Pero no se reunió, como me decían a mí cuando yo hacía críticas, bueno, Jesús se reunía con pecadores. Sí, para convertirlos. Él se reunía para promoverlos, bendecirlos, apañarlos, fotografiarse sonriente y empujarlos a seguir haciendo lo propio. Ahora, eso sí, una sola vez se reunió con Trump, 27 minutos reglamentarios, y su cara parecía un inodoro, sí, una letrina. Sí, y hubo también reuniones con gente trans en el Vaticano. Claro, pero no para convertirlos. En esas reuniones le dicen, está transcripto, y esto fue además un video puesto por Disney. ¿Qué opina de los sacerdotes que se aferran al Evangelio para discriminarnos? Esos son unos infiltrados que están conflictuados y que tienen una contradicción interna, dice el Papa. O sea, hablando de los sacerdotes que se aferraban en las Escrituras para, según ellos, discriminarlos. Pero a ver, a vos te puede gustar o no la Biblia, podés creer que es la verdad revelada o no, podés no creer en Dios, pero un papa de la Iglesia Católica se supone que cree en Dios, sí, y que cree que la Biblia es la ley de Dios. La Biblia dice 14 veces que la homosexualidad es abominación y que ninguna persona homosexual puede alcanzar el reino de los cielos. Lo podés creer o no, es un tema aparte, pero es el Papa, se supone que sí. ¿Quién es el conflictuado? ¿El sacerdote que se aferra en la Biblia y el contradictorio, o el no binario que dice ser cristiano? ¿Quién es el que tiene un problema de conflicto interior? Bueno, Francisco ataca a los propios sacerdotes y apoya a este lobby. Y esto lo hizo infinidad de veces y de ejemplos que están puestos en él. De hecho, un activista homosexual infecundo, que es el guardián de la doctrina, el dicasterio de la fe, que es Tucho Fernández, así es conocido en Argentina, obispo, tiene 2 libros escritos sobre pornografía gay. Yo cito algunos pasajes en él, y es el guardián de la doctrina. De Juan Pablo II, el guardián de la doctrina era un teólogo eminente como Ratzinger, que era Benedicto XVI. Sí. Bueno, de Bergoglio era un pornócrata que hacía literatura de pornografía gay, en 2 libros que están citados, y cuyos fragmentos están allí. Ese es el guardián de la doctrina. Después el Vaticano necesitaba un jurista,
no tenía una universidad católica para nombrar, no, nombró a Eugenio Zaffaroni, otro argentino. Eugenio Zaffaroni es activista homosexual público, y además propietario actual, y en ese momento también, de 7 prostíbulos, o sea, de explotación femenina, sexual, y además discípulo de Michel Foucault, porque era garanto abolicionista, y militante kirchnerista. No tenía un jurista que conozca el derecho canónico, el derecho católico, y un hombre honorable, ¿no? Sí. Lo pone a como... O sea, ¿Zaffaroni cumplió qué función? ¿Lo representó legalmente? Sí, el director del equipo jurídico del Vaticano. Entonces, ¿cómo yo, como católico, cómo puedo tolerar esto? Hoy me decía alguien, un periodista muy avesado de Bethel, bueno, no me acuerdo ahora el apellido, me decía, vos, el catolicismo, a diferencia de otras expresiones de los evangélicos, uno debe una obediencia a la doctrina. ¿Y cómo te animaste a esto? Por obediencia a la doctrina, porque el que ha violado la doctrina es el Santo Padre. A muchos nos causó mucho escozor sentir que estaba variando la doctrina deliberadamente, y yo creo que su origen jesuita tiene mucho que ver con esas cosas. Sí, pero a ver, se hizo demasiado. Sí, no, yo demasiado. No estoy demasiado de acuerdo. ¿Quién fue el que más te sorprendió cuando hiciste tu búsqueda? Frida Kahlo. Frida Kahlo es el personaje que de estos más te... Es decir, Michel Foucault tiene mucho que ver con temas que después han derivado en ideología de género. El wokismo, todo eso, sí. Me llamó la atención que eligieras ese personaje. Porque Michel Foucault, porque digamos, así como hay un personaje hiperpopular como Maradona, me parece que también había que, digamos, dentro del cúmulo de variables que hay en el libro, alguien académico que vos estudias periodismo, derecho, sociología, filosofía, literatura. Foucault está en todos lados, te obligan a leer a Foucault, por diferentes motivos. Entonces, y en el mundo universitario, los profesores te inducen a sentir fascinación por Foucault. Foucault fue una calamidad desde el punto de vista doctrinario. Académicamente era sólido, yo no le quito eso, pero sus teorías eran delirantes, y además era un incongruente porque apoyó la revolución iraní del 79, le pagaron para eso, y además él era alguien que creía no en la lucha de clases tradicional marxista, sino en el microconflicto. El médico tenía una superioridad respecto del paciente, el policía respecto del ladrón. Por eso él estaba a favor de los delincuentes. El cura respecto del fiel, del feligrés. Y así, el profesor respecto del alumno. Pero él como profesor tenía sexo homosexual con los alumnos. Y cuando estaba en Túnez, le pagaba a niños de 8 años para practicar pedofilia. En Francia no, porque era pedófilo. Era pedófilo, por supuesto. Está todo en el libro. ¿Él muere de SIDA? En el 84. O sea, luchó por la liberación, por la proliferación de esto, y creo que hubo un tema de los preservativos que él defendió, y lo terminó matando. Eso. Él defendió abiertamente, y esto es público, en el diario Le Figaro, una carta a favor de la pedofilia que firman muchos referentes de la cultura. Entre ellos, los más famosos son Hocqueguen, Sartre, Simone de Beauvoir y el propio Michel Foucault. O sea, pero en Francia no la practicaba porque era conocido y era un delito. En Túnez, hombre blanco, europeo, con dinero, ahí sí practicaba y eso lo llevaba a cabo. Lo militó, lo defendió siempre, y yo tengo ahí todos sus discursos a favor, pero además lo llevó a la práctica en el extranjero, un criminal. Muere de SIDA porque él iba a San Francisco, arropado en cuero y tachas, se metía en los baños de San Francisco. San Francisco es una ciudad gay friendly, buscando musculosos al estilo de Village People de la época, y tenía sesiones de sadomasoquismo y le accedían carnalmente, y ahí se contagia. Y vivía en pareja con un alumno. Entonces él, como profesor, usaba de su posición dominante, que tanto criticaba,
para someterlo o para influirle. Sí. O sea, ni él era congruente con sus teorías. ¿Estaba loco para ti, Michel Foucault, o era sencillamente un depravado? Y bueno, entre un depravado y un loco, hay locuras tolerables y otras que no, ¿no? Yo creo que el grueso de los personajes que están retratados en el libro tenían diferentes niveles de intensidad que lo colocan al borde de la locura, ¿no? Sí. Bueno, Foucault sí puedo decir que estaba loco, porque Foucault fue internado 3 veces en un hospital psiquiátrico, en el hospital de Santa Ana, 3 veces, y se intentó suicidar unas tantas. Era un tipo totalmente atormentado. Eso refuerza una estadística que una vez has dado en este programa. Esas son cifras de ONU, si no me acuerdo, de que practicar el homosexualismo es bastante más conducente a tasas de depresión y de suicidio. Sí, bueno, 14 veces más. 14 veces más. Pero eso no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Okay, bueno. El CDC, o sea, sí. Cuando me dicen, este es homofóbico, no, un momento, las cifras que yo pongo son de organismos de reputación internacional, agárratelas con ellos. Ya hemos desmontado ese mito, aparte. Sí, el sí. término homofobia no existe. Claro. Eva Perón la pintas como una persona que deliberadamente utiliza a los pobres para llegar a sus fines personales. Sí, sí, sí. ¿Ella ya conocías más por ser argentino o Sí, también fue un descubrimiento? No, yo en el 2015 hice una biografía sobre Perón que la publiqué solo en Argentina, porque Perón es un personaje que difícilmente despierta atención en lectores de fuera de la Argentina. Se llamó El Fetiche, Juan Perón, el fetiche de las masas, porque el fetiche es un objeto de adoración oculto al cual se le atribuyen cualidades que no tiene, y Perón generaba una fascinación, pero no solamente Perón, Eva Perón también fue, digamos, no se puede entender Perón sin Eva, había una relación simbiótica incluso para el exterior, y de hecho los peronistas rezaban el Ave María de María Eva, había un culto idolátrico enfermizo, semi-religioso. Entonces, ahora Eva Perón salía con Christian Dior, tenía los mejores, y ella era una pobre actriz que pagaba la pensión cuando lo conoce a Perón. Nunca trabajó más que en eso, y luego cuando Perón llega al poder nunca trabajó, simplemente dirigía una fundación de beneficencia que se llamaba Eva Perón. Esa fundación era una caja negra de robo que le permitió a ella tener una cuenta tremebunda en Suiza. Por eso es conocida como la mujer del pueblo, la abanderada de los humildes, y ella en realidad era, dentro del contexto de la tribuna pública, una gran demagoga. Se tiraba contra la oligarquía, arrancaba el aplauso de las masas amorfas, y su vida era de una mujer de la más alta sociedad. Murió muy joven, y eso también pone de manifiesto el mito. Murió a los 33 años, en el año 52. Jovencísima. Jovencísima. Documentas acá que utilizó, es una suerte de burla hacia los jóvenes, hacia los pobres, perdón, para llegar a la riqueza, en todo caso, ¿no? A una riqueza mala vida, porque si vos sos pobre y llegás a una riqueza legítima, yo te aplaudo. Sí. No, eso fue una riqueza, digamos, totalmente ilegal. Bueno, ídolos con pies de barro, los falsos héroes de la izquierda y de la cultura woke. Mañana lo presentamos al mediodía y te doy las palabras finales. No sé si hay algo que quieras agregar sobre eso. ¿Y dónde se puede conseguir? Porque hay gente que me lo ha dejado en los comentarios, exactamente. En Crisol. ¿Exclusivamente en Crisol? En las librerías Crisol seguro, por ahora ya está en Crisol. Okay. Y que creo que es una cadena que en Perú está muy extendida. Sí, es muy y obviamente todo el mundo invitado mañana a la Feria del Libro, 12 del mediodía, con tu prestigiosa presencia, vamos a estar ahí con la gente. Humilde y ahí va a estar a la venta además. Mañana, ¿no? Se puede comprar. ¿Vas a firmar ejemplares? Por supuesto, ahí, fotos, charla, mimos, todo lo que quieran venir, vamos a compartir un buen momento. Los otros dos que no hemos examinado acá, pero considero que los quiero nombrar, el Che Guevara y Hugo Chávez. Del Che no te pregunté porque ya hemos hablado de esto en otras ocasiones y ya he leído. Y Maradona también tiene su prontuario, ¿no? Su sorpresa. Sí, uf. Aunque yo considero que Maradona más bien gravitó hacia la izquierda un poco por ignorancia, que por
lo que podríamos acusar a nosotros. Eso sería lo de menos, porque la pedofilia que practicó y las condenas penales que tuvo en Italia y en Argentina y que nunca cumplió, no se conocen tanto. Todo eso está documentado. Por supuesto. Y las orgías con travesti tampoco. Y sí, está todo documentado. A ver, lo ponen como héroe. Además hay otra cosa que me ocupo en el libro. No fue el gran jugador que dicen que fue. Todo se concentra en el Mundial 86, famoso, donde efectivamente jugó muy bien, y 3 años en Italia. Maradona jugó 21 años al fútbol. El resto fue un fracaso tras otro. Cuando no lo echaban por drogas, lo echaban por juego brusco, y cuando no, de todos los mundiales en uno solo no fracasó, en el resto lo expulsaban. No existe ninguna tabla de goleadores, en ninguna tabla. Uno ve a los grandes cracks de todo. Messi termina un mundial siendo subcampeón con 39 años. A esa misma edad Maradona estaba internado por drogas. ¿No se te han venido encima por irte en contra de Maradona? Todavía no salió en Argentina. No salió, pero prepárate para eso. Bueno, siempre un gusto verte, Nico. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Gracias por todo, Diego. Gracias por todo, en serio. Sí. Jueves 23. Mañana están todos invitados al mediodía al Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú, en el auditorio del BBVA, en punto a las 12, ¿no? En punto a las 12 sí. para iniciar con la presentación del libro de Nico, Ídolos con pies de barro. Antes de cortar, mantén tu negocio siempre listo con Agua Iglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo. Botellas, cajas o bidones, ideales para oficinas, restaurantes y todo tipo de negocios. Realiza tu pedido de manera rápida al 998-197-138. Escríbelas por WhatsApp. Y si necesitas hielo, recuerda que los encuentras en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en sus redes sociales. Iglú refresca tu vida. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Yo soy de una derecha mucho más claramente definida. Es que siento que la derecha ya le agarró el truco al tema electoral. Ha perdido la izquierda radical, pero también ha perdido el caviarismo. Eso no se debe permitir. Y para eso necesitamos un comandante en jefe de la policía y de las Fuerzas Armadas que se pongan los pantalones.